Buenas noches y sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa UFOLix. Esperamos que se encuentren todos muy bien y que estén muy atentos a este programazo que ya va a comenzar con nuestro gran invitado. Queremos agradecerles también por visitar nuestras redes sociales, las cuales han estado bastante activas, han participado bastante con las encuestas, así que muchas gracias y recordarles cuáles son ellas, que son @ufolix en Instagram, TikTok, en YouTube y en Twitch. Así que para que nos puedan visitar y nos puedan dar un me gusta y hasta comentar los videos de los capítulos anteriores. Así que, bueno, yo espero que estén todos muy atentos, pero ustedes saben que yo no me encuentro solo, porque este viaje lo hacemos acompañados de nuestro gran amigo Marcelo Moya. Marcelo Moya, buenas noches, ¿cómo estás? No te escuchamos, Marcelo. Marcelo, no te escuchamos, parece. No, estamos sin audio contigo, Marcelo. El director, a ver si nos puede ayudar. No, me dice que parece que no tienes audio. El problema parece que viene eh, desde la central, desde Marcelo Moya. Así que vamos a esperar si puede solucionar el problema. Parece que no tenemos audio con Marcelo. Pero bueno, mientras Marcelo soluciona su problema, quiero... Ahí sí. ¿Aló? Ahora sí, Ahora sí, Marcelo, buenas noches, sí, la CIA, ¿qué había nuevamente, pasado la ahí? CIA. Que se saque los guantes de box el director. Oye, un fuerte abrazo, Coto. Bueno, recalco un gran abrazo para todas nuestras amigas y amigos que están ahí en los comentarios. Y como siempre, un tema de interés. Hoy día no va a ser la excepción. Vamos a estar con un caso relativamente poco conocido. Ujú, Poco conocido porque también tiene que ver lo que son las barreras idiomáticas. Me refiero a Rusia. ujú. Rusia desde un tiempo hasta acá también ha venido haciendo noticias con respecto no solo a algunos incidentes ovnis, sino también lo que han sido algunos proyectos pioneros de investigación en la década del 60. Así que todo eso y más vamos a estar comentando el día de hoy. Oye, Marcelo, qué bueno que menciones que es un caso poco conocido, porque, o sea, no sé si poco conocido, quizás no está tan destacado como debería estar. Em, pero nosotros hoy día hicimos una encuesta a través de nuestras redes sociales. No sé si el director puede mostrarnos cuál fue la respuesta. Nosotros, si acaso conocían el nombre o el caso en su esencia. Y la respuesta fue la siguiente, no sé si tenemos, mire, 44% dijo que sí lo conocía y el 56% de nuestros seguidores en Instagram dijo que no lo conocía. Entonces, me pone un poco contento esto porque hemos tocado casos muy emblemáticos y salgámonos desde que estamos tocando casos repetidos, no, la historia es la historia y hay que recordar ciertos casos y también nos estamos proyectando para nuevas aventuras, nuevos casos. Pero este caso a mí me llama mucho la atención porque dentro de mis conocimientos o lo que me gusta de la ufología, yo nunca lo había escuchado. Yo claramente sé que Marcelo y José lo tienen que tener súper claro. Pero es un caso bastante particular porque tú dices, hay una diferencia de idiomas, ¿cierto? Claro, por ende no tenemos mucha información con respecto a la ufología rusa. ¿M? Tal cual como lo comenté en un principio, hubieron muchos proyectos de investigación, algunos por desconocimiento lamentablemente fracasaron, pero bueno, eso no quita que también hayamos accedido al caso, a algunos casos, y bueno, este incidente que vamos a conocer ahora, eh, donde es bastante particular. Yo creo que se aparta un poco del común de los hechos, porque fue un avistamiento supuestamente a plena luz día en una plaza pública, Mm. específicamente en la ciudad de Borosniet, y donde hubieron testigos niños y varias personas. Eso es lo que hemos sabido, digamos, hasta el día de hoy. ¿Me oyes? Pero, ¿aló? ¿Sí? Ah, Se ha quedado congelada la imagen. se filtró una voz, parece.
A Sí, ver, estamos siendo visitados, parece. es que Bueno, exactamente estamos siendo visitados. Se ha quedado congelada la imagen, no sé. claro, como te digo, es un caso que poco conocido y es bastante particular por el hecho de que fueron testigos, digo, presuntamente varias personas, entre ellos también algunos niños. Se realizaron algunos bosquejos por ahí. Hay opiniones bastante divididas con respecto a este Ujú. incidente, pero qué mejor tener a una persona que estuvo ahí cercano al caso eh, para conocer, como te digo, de mejor manera qué sucedió aquella vez y bueno, vamos a ir desarrollando algunas preguntas al paso para ver en qué resulta todo esto o qué es lo que se teje hoy en día o qué se manifiesta con respecto a lo que han sido las investigaciones. Por ahí también tengo algunas declaraciones de algunos científicos, pero bueno, eso va a ser parte de la conversación de hoy. Exactamente. Y como tú lo dijiste, se nos filtró una vocecilla por ahí. Ya se pudo ver algo, pero hay algo puntual que mencionaste que es que tenemos una diferencia de idioma, pero hoy día trajimos a un invitado que nos va a contar porque estuvo de cerca respecto Perfecto. a este caso. Que, director, mira, nos comentan que estamos teniendo un pequeños problemas de conexión. Así que mientras solucionamos los problemas de conexión, bueno, no vamos a dejar la incógnita, así que estábamos recién hablando súper bien con él y estaba todo perfecto. No sabemos qué sucedió con la Sí, señal, sucede. pero sucede, esto es un programa en vivo, tenemos que... Y sabemos que Sí. aquí está, tenemos a Daniel Hola, Utrilla, periodista y escritor desde Moscú. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. hola, buenas noches. ¿Se me ¿Cómo escucha estás? ¿Qué bien? tal, Daniel? Sí, Sí, súper súper bien. bien. Encantado de estar con vosotros para compartir este caso que a los niños, a los que fuimos niños en los años 80, nos conmovió y bueno, he tenido la oportunidad y la suerte de poder investigarlo sobre el terreno y compartir con vosotros pues la experiencia que acabó pues, en este libro, ¿no? Exacto. Bueno, Daniel Utrilla es periodista y está directamente desde Moscú, si no me equivoco, ¿cierto, Daniel? Sí. Ujú. Ah, en el futuro, entonces. Sí, aquí ya estamos en el día después. Perfecto, perfecto, Daniel. Bueno, para nosotros es un honor tenerte acá, ya que tenemos entendido que tú eres el escritor de Mi OVNI de Perestroika, un viaje al corazón de Rusia tras la noticia más extraterrestre de la historia. ¿Es así? Efectivamente, sí, es un libro que me llevó 3 años escribir, con viajes a Varones desde Moscú, que está aquí a 500 kilómetros al suroeste de Moscú. Y bueno, ese es el resultado de esos viajes y de esa investigación. Tengo que decir que yo soy periodista, no soy ufólogo, lo que me obligó a informarme mucho de ufología antes de acometer esta empresa. Y bueno, es el entusiasmo el que me llevó a ir detrás de este caso, como he dicho antes, porque me marcó de niño. A lo mejor en Chile no fue muy conocido en ese momento, en el año 89, pero esta noticia salió en la televisión española, es decir, abrió los telediarios. Yo tenía 12 años en aquel momento y claro, lo que nos estaban contando es que había aterrizado una bola de luz en un parque soviético de la ciudad de Varones y habían salido unos seres de 2-3 metros sin cuello, con la cabeza, con 3 ojos, etcétera, ¿no? Y ahora hablaremos con más detalle del caso, ¿no? Pues claro, un niño ante esa noticia, pues se queda impactado y luego, pues 30 años después, ese niño se ha ido a buscar a los extraterrestres. Claro, Oye, interesante lo que comentas tú, Daniel. Te habla Marcelo Moya, desde Hola, acá, panelista encantado. también de este programa. Sí. Bueno, tal cual como lo comentamos al principio, es bueno conocer de una manera más cercana lo que sucedió con respecto a este caso. Y tú tienes mucha razón. Acá en Chile fue conocido a través de algunas revistas, especialmente las que provenían de México.
ahí nos pudimos enterar también algunos fanzines dedicados a esta temática, más bien ligados a lo que es la entretención. No había prácticamente investigación de fondo. Por ende, solamente superficial, de manera pues, superficial, pudimos acceder a algunos datos y bueno, a través de los años también han salido algunos artículos donde hemos, entre comillas, profundizado. Yo lo mencioné ahí al principio, la barrera idiomática lamentablemente ha sido, digamos, una dificultad enorme para poder conocer lo que ha sucedido tras la cortina de hierro. Pero queremos saber, Daniel, ya comenzando con esta entrevista, ¿qué sucedió aquel día? Para que nos vayas detallando un poco si tienes tú algún conocimiento del horario, de cuántos testigos, si la plaza en ese minuto estaba siendo muy visitada a la hora que ocurrió presuntamente este incidente. Bueno, el caso, según aparece recogido en la primera fuente, que es un periódico local de Varones, que se llama Comuna, fue la primera noticia que se dio y de ahí surge toda la bola de nieve, porque luego la noticia será difundida por la agencia TASS soviética y de ahí sale ya a todas las agencias y a todo el mundo. Bueno, pues bien, la primera fuente, la primera noticia que escribió un periodista local que se llama Alexander Masolov, del cual vamos a hablar, porque fue una de las personas que yo entrevisté y evidentemente pues, por la importancia que tenía como primera persona que contactó con los niños y que describió el caso. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el 27 de septiembre de 1989, a las 6 de la tarde aproximadamente, pues se produce el fenómeno, ¿no? Hay un grupo de niños jugando en un parque. Hay que decir que los parques en Rusia y en aquel momento en la Unión Soviética todavía más, no son parques en el sentido como lo conocemos, por ejemplo, en España, ¿no? Son casi bosques, ¿no? Tienen zonas con muchos árboles, álamos, abedules, etc., ¿no? Bueno, pues en uno de estos parques estaban unos niños jugando al fútbol. De hecho, precisamente el primer artículo publicado sobre el caso se titula Fútbol y extraterrestres. Cuando vieron una bola de luz que algunos describen como de color burdeos, otros de color rojo, una bola de unos 10 metros de diámetro. Esa bola sobrevuela el parque, es decir, da unos círculos. Estoy describiendo lo que fue la primera descripción del caso, ¿no? Todos los testigos en esa descripción y posteriormente coinciden en que la bola, en el momento de aterrizar en el parque, dobla un álamo, es decir, es como si se emboscara, se quedara un poco atrapada en las ramas de un álamo temblón y lo dobla. Ese álamo todavía existe, yo he ido a buscarlo también como parte de la investigación del libro y después la bola aterriza. A partir de ahí la descripción coincide casi en todos los testigos en que se abre una portezuela al estilo clásico de las descripciones de aterrizajes de ovnis y de encuentros en la tercera fase. Se abre una portezuela, una escotilla y aparecen 2 o 3, nunca se ha quedado clara la cifra, 2 o 3 seres de 2 o 3 metros de alto, con una tipología muy insólita porque es casi lo opuesto a lo que podría ser un gris, ¿no? Es decir, el ser pequeño con cabeza grande. Aquí son seres altos sin cabeza. Bueno, con una cabeza sin cuello, una especie de... algunos testigos la describen como una especie de seta, lo que sería una forma de seta, no tienen cuello sobre los hombros, una especie de semiesfera, donde destacan 3 ojos. Y en la primera crónica se dice que llevan un mono plateado y botas de color bronce.
También hablan de que tienen un círculo en el pecho y que van acompañados de un robot. Esa sería un poco la descripción del caso, ¿no? Dan un paseo, dan una vuelta y uno de ellos aparentemente saca un fusil. Este es una especie de tubo y los niños gritan y esta parte yo en concreto creo que es la más difícil de confirmar, pero bueno, es una de las partes que figuran en la primera descripción, ¿no? Este ser, uno de los seres, saca un tubo, una pistola aparentemente, y hace desaparecer a uno de los niños, que luego aparece. Al cabo de un tiempo vuelven a meterse en la esfera de luz y desaparece. Esa sería la descripción del caso, a partir del cual pues, bueno, ha habido matices, luego también hablaremos, si queréis, sobre ellos, pero básicamente esa sería la descripción del caso. Sorprendente para la época. Creo que ha sido... En ese tiempo estábamos hablando de Unión Soviética, ¿cierto? Sí, estamos a punto de terminar la Unión Soviética. Esto es importante porque el muro de Berlín acababa de caer y por lo tanto es una época de mayor apertura, es una época de mayor libertad informativa. Llevaba Gorbachov en el poder ya 4 años y el país estaba experimentando unas transformaciones democráticas y también de crisis económica, que bueno, hizo que lo más curioso de este caso es que fue más conocido fuera que dentro de la Unión Soviética, porque la cantidad de problemas económicos, la cantidad de problemas políticos que había en ese momento en el país y que desembocaron en el fin del sistema, bueno, pues hizo que el caso en Rusia, curiosamente, pasara bastante desapercibido. De hecho, tenemos un registro de la televisión española. Vamos con eso y después volvemos. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. Aquí están las huellas del aparato. Tienen forma de orificios circulares cuyas dimensiones varían entre 150 y 200 milímetros. Son 4 huellas que forman un rombo. Esta es la primera. Aquí está la segunda. Y por esta parte aparece la tercera. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho y unos 7 metros de altura. Вот на этой березе сидел один из мальчишек, наблюдавший это. Высота объекта была около 7 метров высотой. Значит, мы провели расчет. Nosotros hemos efectuado algunos cálculos
basados en las huellas, y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas. Но они вышли, я как заяц на дерево, я как-то стал недвижимым, как так стал. Меня Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos, se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. Sorprendente los testimonios. Esto fue una entrevista que hizo la televisión española, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, en España se creó una auténtica conmoción, los periodistas se movilizaron. Yo entrevisté para el libro al primer periodista de la agencia EFE de Moscú que fue a hablar con los niños, Miguel Bas, y bueno, a partir de ahí pues ya fueron el resto, y no solo españoles, fueron japoneses, fueron italianos, americanos. Sí, los niños ya se acostumbraron casi a que porque claro, hay que tener en cuenta que para un niño soviético, un extranjero casi era como un extraterrestre, ¿no? Entonces, de repente empezaron a llegar bueno, extranjeros que querían que les contaran lo que... Es un caso también muy curioso, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, ¿no? Por lo que hablábamos de un niño soviético no tenía la cultura audiovisual que tenía un niño occidental para hablar de ovnis con escotillas. En el fondo es un caso muy estéticamente es muy típico, es decir, la tipología del alienígena no, pero lo que es el ovni con sus patas que aterriza, bueno, todo esto, un niño soviético no estaba acostumbrado a ver este tipo de escenas o a ver este tipo, en las películas me refiero, ¿no? Entonces, esa parte sociológica es muy interesante también. A ese punto quería llegar, Daniel, porque hemos accedido a algunos datos por el hecho de que el investigador que estuvo ahí en el terreno, digamos, entrevistando por primera vez a los niños, un poco como que predispuso la figura típica, tal cual como dices tú, occidental del extraterrestre. Es decir, como que lamentablemente contaminó el caso en un principio. ¿Qué opinas de esto, amigo Daniel? No entendí bien la pregunta. El alienígena clásico, bueno. El primer investigador que llegó, que parece que tú lo nombraste, Masolo, si mal no recuerdo, si no me equivoco. Bueno, Masolo vivía o sea, es un ingeniero que vivía aficionado a la ufología y que trabajaba allí y que fue el primero que contactó con los niños, sí. Es el que hizo la descripción que aparece en el periódico Comuna y del cual salen ya todas las noticias posteriores. ¿Sí? Claro, porque, bueno, en algunos artículos se ha hablado que fue como, entre comillas, fue como manipulado, fue como que generó una predisposición en la figura del ET para cuando entrevistó a los niños, digámoslo así. Es por ello que no tuvo, digamos, una investigación en terreno demasiado acertada, como que ahí se anduvo equivocando y ahí, digamos, se difundió. Hombre, a ver, yo distinguiría dos cosas aquí. A ver, en este caso, los niños
Los testigos, en su mayor parte niños, yo buscaba 3 en concreto porque son los que repiten todas las crónicas, como que Vasily Surin, Zhenya Blinov y Yulia Solojo eran como los 3 niños de Fátima, y los que intentaba encontrar durante mi investigación. Yo distinguiría lo que es el testimonio de los niños, que a día de hoy quienes todavía hablan del caso lo mantienen, de lo que ha sido la investigación de los ufólogos, o llamémoslos científicos, lo llegaron a llamar en las crónicas de la agencia EFE, que investigaron, que hemos visto en las imágenes, que hicieron una investigación sobre el terreno, que llevaron... Se hablaba en las primeras crónicas, en la crónica de la agencia EFE, se hablaba de Instituto de Geofísica de Varones y de técnicas de biolocación. Las técnicas de la biolocación es radiestesia, es decir, utilizaron lo que sería técnicas con las ramas, no sé exactamente qué aparatos utilizaron. Es decir, eso es una pseudociencia en principio, con lo cual sí, a lo mejor entiendo esa contaminación de los investigadores locales que quisieron investigar con sus técnicas. Yo lo diferenciaría del testimonio de los testigos. O sea, como decía Jacques Vallée, el testigo es importante porque él estuvo allí. Entonces, los investigadores no estaban allí. Los investigadores llegaron después. Entonces, yo me quedo con el testimonio de los niños. Mi objetivo cuando yo quise hacer este libro era encontrar a algunos niños, algún niño, para ratificar su testimonio. Sí. Perfecto. Claro, es curioso porque, claro, al ser el horario también tiene mucho que ver, y también siendo una plaza pública, solamente hay 3 niños que se han dedicado a hablar. O sea, ¿qué pasa con las demás personas? Porque si estamos hablando de un incidente de esa envergadura, yo creo que habría una investigación mucho más amplia. Bueno, yo he mencionado esos 3 porque son los que mencionan más las crónicas, pero en total hubo bastantes más testigos y hablaron también en su momento para la televisión soviética o para los medios de comunicación. En televisión española hemos visto que había varios niños ahí hablando. O sea, yo me he referido a esos 3 porque curiosamente son los nombres que repiten casi todas las crónicas de los medios occidentales a partir de la difusión de la noticia. Hay que tener en cuenta que la noticia la da la agencia TASS, es la agencia de información de la Unión Soviética. Es decir, eso es lo que le da a la noticia un vuelo que de otra forma no habría tenido. Es decir, la agencia TASS en la Unión Soviética era una agencia seria, excesivamente seria. Entonces, el hecho de que la noticia salga de TASS es lo que hace... Bueno, el New York Times, periódicos, como he dicho antes, periodistas italianos cubrieron mucho la noticia, periodistas españoles también. Es decir, este es el caso más importante del siglo XX por su difusión informativa. Difusión informativa en ese momento. Hay que tener en cuenta que en el año 89 no existía Internet y por lo tanto la difusión informativa era la que era, ¿no? Pero... bueno, es un caso donde los niños se han hablado. Lo que pasa es que esos 3, por alguna razón, parece ser los que más repiten las crónicas, esos nombres. ¿Sabes qué, Daniel? Tú y Marcelo han mencionado algo súper importante, que es sobre los medios, cuáles fueron los ¿cómo se llama? Que manejaron este caso. Y bueno, nosotros tenemos una nota, pero directamente de rusa. O sea, desde la cuna donde sucedió todo esto, porque la que vimos anteriormente fue una nota de la televisión española. Ahora vamos a ir con una nota que es directamente desde donde sucedió todo. Señor director, por favor. НЛО или что это было? Репортаж из Воронежа. Вчера на корпункты Гостелерадио и ТАСС в Воронеже поступали многочисленные звонки. Звонили из американской телевизионной компании CNN, из итальянской газеты «Република», масса других звонков. Просьба одна – сообщите подробности. Вот мы
в этом месте, где, по свидетельству очевидцев, и приземлился неопознанный летательный объект. А вот очевидец. Да, мы испугались. Потом он завис вот над этим деревом. Так. Завис он, дверь открылась, и посмотрел большой человек, 3 метра. Головы не было, плеч тоже, у него было просто такой бугорок. Вот. Вместо головы? Да, вот отсюда, вот такой. Там было 3 глаза, 2 у него по бокам, а 1 в серединке. Как голова у него не может поворачиваться, так в середине глаз он у него поворачивался. Он мог смотреть вправо, влево, вверх, вниз. Вот. И вместо носа было 2 дырки просто. Сотрудники Воронежской секции по изучению аномальных явлений попросили ребята, их было несколько, сделать рисунки. Дали каждому по листку бумаги, и в разных сторонах парка они нам нарисовали то, что увидели. При сопоставлении этих рисунков многие детали совпадают. Моя фамилия Масалов, зовут меня Александр, инженер авиационного завода. Значит, наша секция здесь проводила ряд исследований, то, что было нам посильно. Это биолокация. С помощью биолокационной рамочки мы провели исследование этого места. Максимальное отклонение рамок произошло как раз вот в районе вот этих отпечатков, то есть в той зоне, которую показывали очевидцы. И магнитную съемку с помощью квантового магнитометра мы провели, значит, это прибор беспристрастный. Как раз тоже в этой зоне прибор начал отбивать нули. Возросла интенсивность напряженности магнитного поля. Это одно мнение людей заинтересованных, верящих. Но есть и другое, людей не верящих в инопланетян. Вот основные их аргументы. После приземления НЛО целую неделю в городе никто не говорил об этом, а он обычно слухами полон. Заговорили через неделю, после заметки в газете. 4 дня воронежское телевидение искало взрослых очевидцев и не нашло, хотя многоэтажный дом рядом. Найденный минерал, о котором сообщалось, что он неземного происхождения, оказался земным, и такой перечень можно продолжать. Ясно одно – еще рано ставить точку, нужны исследования. И не воронежских любителей-энтузиастов, а ученых. Bastante interesante. Bueno, Sí. antes de continuar, quiero avisarle a nuestro público que sabemos que tenemos problemas con la señal. Así que para todos los que quieran ver este programa de nuevo, mañana lo vamos a estar subiendo nuevamente al canal de Twitch. Se va a ver la calidad que corresponde. Y dentro de la semana lo vamos a resubir a YouTube. Pero quédese hasta el final porque aún así vamos a estar transmitiendo, esperando que la señal se recupere. Así que les avisamos a todos que es un problema de señal general, por si acaso. Así que eso. Interesante lo que acabamos de ver. Así que, Marcelo. Sí, Daniel, algunas consultas con respecto, bueno, tú hiciste hincapié en algo muy importante, el ambiente político. Veníamos saliendo, claro, de lo que era, lo que dices tú, de pasar de la Unión Soviética a toda esta apertura. Y claro, eso obviamente generó también muchas dudas en relación de que acá el punto de vista periodístico se abrió a todas estas temáticas. Y qué mejor que ese incidente para generar una especie de bola de nieve. ¿Qué opinas tú con respecto a eso, como primera pregunta? Y la segunda tiene que ver, digamos, con las huellas. Ahí se hablaba, por ejemplo, de que presumiblemente era un cuerpo de bastante tonelaje que se había posado ahí, entre comillas. Pero hay otros datos que señalan que cuando se hizo una investigación a nivel científico, no me recuerdo el nombre bien de la universidad, se encontró, digamos, cesio. Y bueno, en el informe de algunos científicos, ellos decían que el cesio se puede encontrar en varias partes, digamos, de Rusia, ¿no? En ese minuto, o de la Unión Soviética, por lo que había sido el incidente, o el accidente, mejor dicho, de Chernobyl. ¿Qué opinas tú con respecto a esto? Bien, sí, sobre el tema político se ha hablado mucho, evidentemente. Se ha dicho incluso que pudo haber sido un montaje del KGB para
digamos, una especie de experimento sociológico para calibrar la influencia. Bueno, esto ha ocurrido, se ha hablado de otros muchos casos también, como el caso Humo en España. Yo tengo que decir sobre esta cuestión que como he dicho antes, en la Unión Soviética tuvo muy poca repercusión el suceso, porque el cataclismo político que estaba viviendo el país en todos los órdenes era de tal magnitud que realmente la noticia se recogió, se difundió y se valoró mucho más fuera que dentro. Por lo tanto, el objetivo era hacer un experimento sociológico para la propia sociedad soviética. No, realmente donde conmocionó fue al exterior, ¿no? Sobre el cesio radioactivo, a ver, Vorónezh se encuentra no muy lejos de Ucrania y de la central de Chernóbil. Había ocurrido hace unos 3 años antes el accidente y por lo tanto en la zona de Vorónezh también habían caído algunos residuos radioactivos. Sobre los análisis, yo he hablado con el rector de la Universidad de Vorónezh, que analizaron, que recogieron muestras. No vieron nada excepcional que no pudiera explicarse ni tanto por el cesio radioactivo. También se habló de que había una piedra roja en su momento, en las primeras crónicas, una piedra roja de origen extraño. Bueno, tampoco se pudo confirmar. Todo lo que es la investigación posterior, como digo, con técnicas de radiestesia muy discutibles. Hay que recordar que Jacques Vallée, el gran ufólogo francés, racionalista, llegó a la Unión Soviética meses después para investigar este caso y habló con Masolov, habló con los ufólogos. Y curiosamente el tema de la radiestesia es lo que a él no le entusiasmó, precisamente como para dar validez a las pruebas que habían hecho. Vuelvo a decir lo mismo, es decir, una cosa es la indagación sobre el terreno, que a mí me interesa menos, digamos, que pudo estar contaminada pues por esas técnicas pseudocientíficas, etc. Y otra es el testimonio de los niños, que es muy consistente en, bueno, al paso del tiempo, yo he confirmado que lo mantienen, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues es la palabra de los niños contra... Bueno, no sé si tiene mucho sentido que una persona de 40 años a día de hoy siga manteniendo estas cuestiones, pero bueno, ellos dicen que lo vieron y eso es lo que hay. Yo no puedo ni afirmar, ni... Yo soy un investigador, periodista y mi objetivo pues es hablar con los testigos, ¿no? Claro, es interesante lo que mencionas tú, amigo Daniel. Ahora, siendo tú como periodista, ¿has visualizado otra posibilidad de que esto haya sido un accidente netamente de reentrada de chatarra espacial? Porque te lo pregunto, porque aquí obviamente hay que lanzar una batería de hipótesis para poder entender un poco o englobar de cierta forma el caso que nos llegó en su momento. ¿No habrá sido alguna reentrada, alguna caída de algo que haya generado toda esta especulación, se haya tapado alguna especie de cortina? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es posible? ¿Es factible? Yo el testimonio directo que he recabado habla de seres, pues bueno, más o menos como los que aparecen aquí en las ilustraciones, aunque bueno, a mí me los han dibujado de otra forma, con un poco más rígidos, seres que no tendrían un movimiento muscular, sino que serían una especie más movimiento como de planeo, o sea, no se le verían los pies tampoco. Quiero decir, estamos hablando de un encuentro en la tercera fase, es decir, no estamos hablando solamente de una bola, de la luz, sino estamos hablando de... Eso es lo que le da al fenómeno sus características tan impresionantes, ¿no? Para el aficionado, ¿no? Estamos hablando de que estuvieron los testigos que aseguran haber visto a estos seres a escasos 20-30 metros de ellos, ¿no? Es curioso porque da la sensación de que los niños empiezan a gritar en algún momento y es casi como si se asustaran
los visitantes, llamémoslo así, ¿no? La experiencia no duró mucho, ¿no? Estamos hablando de 10 minutos a lo mejor. Entonces, yo, bueno, pues he preguntado directamente a una niña que fue testigo y yo le he hecho preguntas pues como la que me estás haciendo tú a mí, ¿no? Es decir, pues no podrían ser cosmonautas, no podrían ser pilotos, no podrían ser, y a mí me han dicho no eran humanos, no eran personas humanas, es decir, no tenían el movimiento ni la presencia de un humano. Bueno, es lo que repiten los testigos. Daniel, ¿sabes qué? Te quiero hacer una consulta. Bueno, más que una consulta, quiero saber si le podemos responder a nuestro público que nos está viendo, que está ahí fiel a pesar de los problemas de conexión que tenemos. Recordarles que vamos a estar subiendo este programa en mejor calidad. Tenemos aquí a Snake Latino, que te hace la siguiente pregunta. ¿El gobierno de la época no puso trabas para hacer estas entrevistas? No, curiosamente no hubo trabas, y creo que por lo que decíamos antes, es decir, el gobierno en el año 89 hay que pensar que todos los países de la órbita comunista en ese momento habían caído, es decir, la Unión Soviética había perdido toda la Europa del Este, solo quedaba Rumanía y su líder Ceausescu sería fusilado en diciembre de ese mismo año. Es decir, el cataclismo político que estaba sufriendo el bloque soviético, el bloque del Pacto de Varsovia, era de tales dimensiones que esta noticia pues no tuvo, yo creo, ni la repercusión ni tampoco llevó a las autoridades a extremar la vigilancia sobre el caso. También es cierto que era una época de mayor apertura. Con Gorbachov llegó una apertura, la glasnost, la transparencia informativa que permitía a los periodistas trabajar. Es cierto también que en aquella época era difícil moverse por la Unión Soviética. Salir de Moscú sin permiso era muy difícil, era imposible. Aún así, yo creo que los periodistas pudieron hacer su trabajo sin problemas, ¿no? Canon Lucas también nos hace otra pregunta que dice: ¿hay evidencia física del aterrizaje de un objeto ese día o solo existen los relatos de las personas? Bueno, más allá de las huellas que yo, pues, por ejemplo, periodista Miguel Bas, que fue un periodista hispano, hijo de niños españoles, de niños de la guerra, que trabajaba en Moscú, y él llegó enseguida a hablar con los niños. Él dice que vio las huellas, eran como rombos. Más allá de eso, y no ha habido. Yo he preguntado al Instituto de Física de Varones, a la universidad, donde analizaron la Tierra, donde analizaron. No han conservado. De hecho, como decíamos antes, los niveles de radioactividad no eran anómalos. No, pasa, yo creo, un poco como con todos los casos de ovnis, ¿no? Es lo que todos queremos, ¿no? Es una evidencia claro, física, ¿no? Que permita apoyar, ¿no? El testimonio. Claro. Perfecto. Daniel, dentro de tu relato se ha repetido la figura digámosle, del ovni, entre comillas. Tú hablas de una esfera luminosa, y acá en Occidente nos hemos enterado de que no es tan así, sino siempre se habla, bueno, y eso es, de cierta forma se puede entender por toda este acervo cultural de Occidente, donde siempre predomina la figura del platillo volador. ¿Qué es lo que has llegado, a qué conclusión has llegado tú? Si efectivamente, derechamente, fue una bola luminosa que estuvo ahí, o derechamente se habla también de un objeto volador, como lo hemos escuchado acá. Tanto los testimonios que recabó Miguel Bas como Alexander Masolov, como bueno, pues de los niños, hablan todos de una forma circular. Algunos hablan de una forma un poco apepinada, un poco más tipo melón, como aparecen en algunos dibujos.
sobrevolaba el parque, y luego lo que es la fisicidad del ovni o del platillo es muy concreta, porque hablan de escotilla, ¿no? Que es lo más característico, ¿no? De un ovni. Sí, claro. Parece las películas de los años 50, ¿no? Claro. Entonces, sí se habla de una bola de color rojizo, burdeos, bueno, también parece ser que cambiaba, a lo mejor era tornasolada, podía cambiar de color según el testimonio de los niños, pero sí parece que era rojiza, y en un momento determinado, cuando ya toca suelo, según el testimonio de ellos, sí que se visualiza como lo que podría ser un clásico platillo volante, ¿no? Con su escotilla y sus patas, ¿no? Sobre el terreno, que fue las que dejaron las supuestas huellas con forma de rombo. Estéticamente es un caso muy, muy típico, o sea, es decir, exceptuando, como decíamos antes, la fisonomía de los alienígenas. Si nos damos cuenta, es casi como si le hubieran dado la vuelta, como un calcetín al gris, ¿no? Que es pequeño y con cabeza grande. Estos son altos y sin cabeza, ¿no? Parece casi claro. como una visión en las antípodas, ¿no? Claro. ¿Tú has podido conversar con este investigador ruso ufólogo Boris Churinov? Sí. Yo Alexander Masolov es con el que he hablado, entre otros. Sí. ¿Qué te ha mencionado Boris Churinov? No, con Boris yo no he hablado. No sé perfecto. Qué papel tuvo en esta historia, pero no he hablado con él. Hay gente que ha muerto ya, han pasado más de 30 años. Yo quise hablar con Genrikh Silanov, que era el jefe del grupo de geofísica, que fue el que llevó toda la investigación, pero había muerto hacía unos años. Es difícil, también ha pasado mucho tiempo, claro. La gente se ha ido también del lugar. No es fácil, ¿no? Investigar. Exacto. Pero bueno, sí. Se ha hecho lo que se ha podido. Claro, sí. Bueno, ojalá en una de esas pueda haber quedado algún registro en la universidad del personal o del panel de científicos que logró llegar. Yo no me imagino que debe haber algún tipo de archivo con respecto a eso. Yo he preguntado, pero no. Bueno, archivo a lo mejor hay en el KGB, eso sí puede haber alguna, porque evidentemente, bueno, supongo que la rama local del KGB tuvo que intervenir de alguna forma. En el momento en el que viene la CNN y vienen todos los medios de comunicación internacionales, pero bueno, eso ya es más complicado, ¿no? Entrar en esos archivos. Mira, acá voy a hacer aquí tengo una pregunta de Disclosure 1. ¿Pudo haber sido algún montaje de la época 1989 perestroika? Esta teoría siempre ha estado sobre la mesa también. La cuestión, vamos, si fue un montaje, realmente, ¿con qué objetivo? ¿No? Cabe preguntarse. ¿Con qué objetivo? Es decir, ya digo que la población soviética estaba más preocupada de otras muchas cosas, porque la economía estaba quebrando, el país estaba desintegrándose, y entonces no había un interés excesivo por esta cuestión. Los niños fueron en torno a unos 40 testigos, se habla. El testimonio se tomó en su momento, periodistas locales y no solo periodistas, testimonios por separado, y la versión coincide casi con los dibujos que hacían, bueno, con sus variaciones evidentemente, pero el testimonio es uno, y es ¿qué sentido tendría que 40 niños mintieran? Bueno, pues no sé, eso ahí ya entramos en las especulaciones, ¿no? Claro. Yo pues no puedo, cuando un testigo te está diciendo que ha visto esto, a mí me han dibujado en un papel, aparece el dibujo en el libro también, yo solamente puedo aceptar su testimonio y ya está. O sea, no voy a decir es verdad o es mentira, simplemente esta persona me está diciendo que vio aquello
y 30 años después sigue diciendo que vio aquello y te lo dibuja, y te dibuja la misma cabeza con los 3 ojos, con las formas esas de brazos alargados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, montaje, pues a lo mejor adoctrinaron a los niños y les dijeron decir todo esto para que cuando vengan los occidentales se lo crean. Puede ser, no. Es decir, a mí me cuesta creer que fuera un montaje. Que los niños vieron algo es algo que yo creo que es la única conclusión que se puede sacar aquí de todo el asunto. Es decir, que los niños vieron algo raro, sí. Ahora, intentar entender qué vieron, porque claro, volvemos a lo mismo, es decir, los niños no sabían lo que es un platillo volante porque no tenían... Yo no sé cómo era en Chile, pero en los años 80 yo puedo asegurar que en España había ovnis en todas partes, menos en el cielo, estaban en todas partes. O sea, había programas de televisión, revistas, películas. O sea, los niños estábamos completamente rodeados de la ufología, ¿no? Y entonces dominábamos la estética, el lenguaje específico, etcétera. Pero los niños soviéticos, y esto es una de las cosas que a mí me atrajo, pues eran niños que todavía, bueno, niños, la sociedad soviética estaba separada de toda la... No veían películas occidentales, y con eso ya está todo dicho. Es decir, no había una... Es verdad que había ufología, como ufología clandestina un poco, ¿no? Porque nunca estuvo bien vista la ufología en la Unión Soviética. De hecho, no se hablaba de ovnis, se hablaba de anomalías atmosféricas. Es así lo explicaban ellos. Pero sí había investigadores, como Siegel, que fue el pionero. Sí hubo gente que publicaba en textos clandestinos, pues como se hacía en la época de la Unión Soviética, se hacían con carboncillos, se repartían, ¿no? Se editaban, se multiplicaban las octavillas. La ufología no era una ciencia o un sector que interesase al poder, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es un caso que sigue llamando la atención a día de hoy. Yo creo que tiene todos los condimentos para atraer al aficionado a estas cuestiones. De hecho, creo que acabas de responder una pregunta de Ganon Lucas que dice: ¿existe la posibilidad que la estética de la escena haya estado de cierta manera influenciada por el cine de ciencia ficción soviético de la época? En el 89, el cine con temática espacial estaba bastante arraigado. En la Unión Soviética había literatura pero la ciencia ficción soviética incidía más en el tema del cosmos, de las conquistas de planetas donde, es decir, se trasladaba la revolución a otros planetas, cosas así. No había una estética, repito, como la que teníamos nosotros en Occidente. No había, por ejemplo, ET no se vio, se vio después, cuando cayó la Unión Soviética, años después. Sí, llegaron todas las películas occidentales. Yo he buscado películas, he buscado dibujos animados incluso de la época, y cuesta muchísimo encontrar cosas de ciencia ficción que encaje con la estética que teníamos nosotros. En las películas de Tarkovsky, por ejemplo, Solaris, son cosas que realmente tienen una dimensión mucho más mística, más filosófica. No tenían esa cuestión a ver, los niños de los años 80 en España estábamos esperando los extraterrestres. Yo nací al sur de Madrid, en un pueblo, en una colonia que se llama San José de Valderas, que para el aficionado a la ufología pues se le dirá algo, porque hay unas fotografías del caso Humo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros, imagina, en aquella época, pues, para nosotros los ovnis era algo cotidiano, era algo que... Y en mi barrio, por ejemplo, era como un mito fundacional, ¿no? Aquellas fotografías con la H
tachada, ¿no? Esta es una cuestión interesante y es una de las cuestiones que me motivaron a mí a poner en marcha esta investigación. En los dibujos de algunos niños de varones aparece la famosa símbolo de humo, que es la Eso H te iba a preguntar, porque ahí en parte del gráfico que exhibieron ahí en la cadena televisiva española, se vio el símbolo humo. Sí, yo esto no lo he podido, no se ha podido confirmar y de hecho todo lo que se dice, yo creo que esto es uno de los puntos más que más contaminan el caso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque el caso humo está desacreditado. Entonces, si partimos de ahí, está desacreditado. Sería largo hablar ahora del caso humo, ¿no? Pero bueno, en España sociológicamente fue muy importante, con una serie de cartas que recibieron expertos, investigadores de supuestos extraterrestres que ponían ese símbolo en las cartas y que, bueno, en la fotografía esta es la del San José de Valderas, esta es la fotografía de mi barrio. Yo soy de ahí, de donde se hizo esa foto. Y bueno, los testimonios directos o indirectos que he recabado, nadie habla de este símbolo. Es verdad que aparece. Jacques Vallée, que escribió un libro sobre este caso, llega a la conclusión de que fue un añadido espúreo para darle al caso todavía una dimensión internacional mucho mayor, porque en aquel momento ya todavía humo seguía siendo un caso vivo, claro. Porque uno de los el supuesto la persona que urdió el caso humo lo dio a conocer en 1993. José Luis Jordán Peña dijo en el 93 que él había inventado, que él había escrito las cartas, etcétera. Hay gente que todavía cree que el caso no, pero bueno. También involucra a José Sesma Manzano, si mal no recuerdo. ¿Perdón? A José Sesma Manzano también involucra el caso humo. Sí, Sesma era el promotor de las tertulias en el Café León, cerca de la Cibeles, en Madrid, La Ballena Azul, donde en esas tertulias, hay que pensar que estamos hablando de los años 60, se hablaba de estos temas pues con un entusiasmo, ¿no? Y ahí fue donde recalaron las cartas famosas de los humitas. Eso daría para otro programa. Claro, fíjate que interesante, Daniel, yo quiero hacer una acotación con respecto a la información que nos llegaba a posterior, Rusia, en la década del 90, a mediados específicamente, cuando la cadena norteamericana TNT comienza a exhibir un documental bajo el título Los archivos secretos de la KGB. Y en ese documental, me imagino que tú lo tienes que haber visto, salía el Roswell ruso, donde se veía un platillo volador que estaba afirmado poco menos de unos árboles ahí en la estepa siberiana. También se mostró una autopsia ahí de un, entre comillas, ser extraterrestre de color verdoso, algo que obviamente se supo que todo era un montaje. Yo, tal cual como te mencioné, ahí Boris Churinov también emitió una opinión con respecto a eso, porque se dio cuenta que los cinturones eran de oficiales, no eran de soldados, rasos, digámoslo así. Y todos esos materiales se podían conseguir en los mercados negros, todo lo que eran uniformes y todo eso, y bueno, se realizó este montaje. Sí. Bueno, también me recuerda al montaje famoso de la operación de Roswell, que salió en el año 97, que se difundió mucho. Es curioso que precisamente ahora, hace unos días, en el Congreso de Estados Unidos, estemos hablando de ovnis estrellados y de hangares con ufonautas, porque parece como que revive todo esto. Sí. El caso Roswell soviético, hubo una investigadora, se llamaba Marina Popovich, que la llamaban Madame MiG, porque fue la primera mujer soviética que rompió la barrera del sonido en un MiG, y que investigó mucho los casos de extraterrestres en la Unión Soviética.
y hablaba que el KGB tenía 5 al menos restos de ovnis estrellados. El caso más famoso fue el de Dalnegorsk, se llamó Colina 611, donde una especie de esfera chocó contra una colina en silencio, sin hacer ruido, y ese caso fue uno de los que más se investigó en la Unión Soviética, ¿no? Dentro de las limitaciones que había en aquella época. Pero bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con la ufología siempre está sometido a la posibilidad del fraude y a eso es así y bueno, pero parece que ahora está reviviendo otra vez el interés, ¿no? Por estas operaciones extraterrestres de... Daniel, sabemos que estamos con una diferencia de horario bastante amplia, podríamos decirlo, y te queremos agradecer tu participación en el programa y toda la información que nos has traído. Nos gustaría que si podías promocionar tu libro, por favor. Bueno, mi libro se puede encontrar por Amazon, se titula Mi ovni de la perestroika, tanto en versión digital como en versión de papel. Y bueno, pues ahí es donde yo vuelco toda mi entusiasmo, porque en el fondo todo lo que pasa en nuestra infancia es importante, ¿no? Y esto pasó en mi infancia y de alguna forma he querido, o mi niño interior ha querido llevarme a este jardín, ¿no? Nunca mejor dicho, al jardín del Parque de Barones, ¿no? Gracias a vosotros, ha sido un placer hablar de estos temas. No, y además, si alguien te quiere seguir, ¿tienes redes sociales donde te puedan encontrar o ver tu contenido? Sí, bueno, por mi nombre me podrán encontrar en Twitter y en Facebook, sí, y en Instagram. ¿Cómo te pueden encontrar en Twitter y en Instagram? Bueno, con mi nombre, Daniel Utrilla. Somos pocos los Utrilla, yo creo que me encontrarán. Además tengo el libro como símbolo, así que lo podrán encontrar fácilmente. Buenísimo. Perfecto. Daniel, te queremos dar las gracias nuevamente por darte el tiempo. Buenísimo. Te queremos agradecer porque sabemos que la diferencia de horario es gigantesca, la que tenemos acá. Hiciste un esfuerzo Sí, casi tremendo. Como si estuviera en otro planeta. Como si estuviera en un casi. Sí, así es. Y bueno, nos comprometemos nosotros con nuestro público que este programa, donde tenemos a este gran invitado, lo vamos a volver a reeditar para que ustedes lo puedan ver en mejor calidad. Pero eso, muchas gracias, Daniel, por tu participación. Y nosotros queremos dejarlos con una cápsula de un fuerte abrazo. O sea, una historia breve. Perdón, Coto. Sí, Perdón, dale. Coto. Un fuerte abrazo, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Nos trajiste todo este caso que muchas personas, también me incluyo, no conocíamos tanto en detalle. Ahí nos hiciste también una pincelada con respecto a todo lo que fue el ambiente político, así que de cierta forma este caso nos va a entregar muchas más aristas para poder hipotetizar, y yo creo que acá no se cierra. Yo creo que el debate va a seguir con respecto a este presunto incidente de aterrizaje de algún objeto volador no identificado. Así que desde acá, Daniel, te enviamos un fuerte abrazo, y bueno, esperando que en otra ocasión podamos seguir conversando. El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos con la historia breve del caso Westell. OVNI Westell, 25 de abril de 1966. Cerca de las 11 de la mañana, más de 200 estudiantes y personal de Westell High School informaron haber visto un objeto plateado gris brillante que se desplazaba a baja altura en forma de platillo volador del tamaño de 2 automóviles familiares. Según testigos, el objeto permaneció en el lugar alrededor de 20 minutos y muchos lo vieron descender. Docenas de estudiantes recorrieron a través de lo que entonces era un potrero para investigar, pero el objeto había despegado y desaparecido. Muchos testigos dicen que al ascender a gran velocidad y perderse detrás de unos árboles, el objeto fue perseguido por 5 aviones. Algunos dicen que no hizo ningún sonido y otros que sí. La policía, la Fuerza Aérea y personal militar inspeccionaron el sitio. Algunos, no todos, dicen que las autoridades quemaron el lugar. El Dandenong Journal, quienes publicaron la noticia en primera plana, informó que los estudiantes y el personal
recibieron instrucciones de no hablar con nadie sobre el incidente. Sin embargo, el maestro Andrew Greenwald dio al periódico una descripción detallada del objeto. Era gris plateado y parecía espesarse a veces. La Sociedad Victoriana de Investigación de OVNIs investigó el incidente. El secretario, Tony Cook, dijo que Westall seguía siendo uno de los principales casos de OVNIs sin resolver de Australia. Finalmente, cabe mencionar que los estudiantes estaban familiarizados con los aviones livianos, porque la escuela estaba cerca del aeropuerto de Moorabbey. Si quieres saber más sobre este caso, revisa el programa que hicimos en nuestro canal de YouTube. Regresamos después de esa historia breve que la pueden encontrar en nuestro canal de UFOLix. Y bueno, también les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestros canales o nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitch. Y también en TikTok, donde nos pueden encontrar como @UFOLix. Así que le damos las gracias y le damos muchas gracias por estar hasta el final con nosotros, porque ha sido un programa bastante accidentado. Y aquí estamos con Marcelo ya con lo que ya se va a convertir en un clásico, ¿cierto, Marcelo? Justamente, tú lo dijiste, Coto, un clásico. Oye, haciendo un breve resumen del invitado y el caso que nos trajo, yo lo encontré bastante interesante, tal cual como conversábamos ahí a trastienda, acerca de este caso que poco conocíamos, pero fue súper importante esta entrevista y yo quiero que la valoren bastante por el hecho de que también tiene mucha incidencia en lo que es el ambiente político de la época. Desde ahí, nosotros también podemos sacar algunas hipótesis, porque claro, dar un resultado a ciencia cierta no es muy adecuado. Es por ello que siempre cuando se suceden este tipo de casos hay que ir al tema geopolítico, un término que se ha repetido bastante con toda la contingencia que estamos ahora con todo lo de Estados Unidos, que también lo comentó ahí nuestro gran amigo Daniel Utrillas. Así que interesante, yo creo que estos espacios, estas entrevistas sirven para que nosotros también sigamos la huella de algún dato que, independiente de la posición o de la creencia que tengamos en relación a este caso en específico, el caso Groznev, podamos ejercer algún tipo de seguimiento. Eso es muy importante. Lo que también, tal cual como lo comentaba acá el libro OVNI de Chile, y perdonen que sea reiterativo en esto, que también genera esa reflexión y el poder seguir la huella de algunos incidentes, de algunos reportes. Así que me gustó bastante la entrevista, fíjate, porque claro, yo tenía a veces mis prejuicios por ser un caso poco conocido, lamentablemente, 89, 90, por ahí también mencioné lo que eran las barreras idiomáticas. Ahora, literatura no es menor. Recordemos que en los 60 también Joklowski, un astrónomo también, publicó un libro que ahí quedó en la Facultad de Ciencias. Por ahí se dijo que estaba en el área de entretenimiento, pero fue un pionero en exponer estos temas a ese nivel. Es interesante. También lo que fue Alexander Kazantev. Kazantev también fue un escritor de ciencia ficción, también investigador, que él también habló mucho sobre el caso de la estepa siberiana, sobre esta caída, este núcleo cometario que explotó, el famoso caso Tunguska, ocurrió en 1908. Es interesante, yo creo que ahora, con todo lo que tenemos acceso a nivel de comunicacional, yo creo que es bastante bueno el poder conocer qué pasa al otro lado de la cortina,
Por ahí se dice, yo siempre menciono la cortina de hierro porque, claro, la barrera idiomática, insisto con esto, es bastante grande. Entonces, nos crea esa dificultad para poder seguir avanzando en lo que son los casos. Pero al igual como en Estados Unidos, al igual como en Sudamérica, Francia, yo creo que la Unión Soviética, hoy en día Rusia, tiene también mucho que entregar en cuanto a la investigación ufológica. Bien lo comentó nuestro gran amigo Daniel con respecto a Félix Siegel, que también lo hemos comentado, también hemos comentado acerca de él en algunos programas, que también fue parte de un proyecto pionero en la década del 60, que lamentablemente no tuvo mayor repercusión en altas esferas gubernamentales porque se creía que la ciencia estaba atrás de los extraterrestres, o sea, se equivocó totalmente el camino en relación a su opinión, pero bueno, son cosas que pasan. La ONU también, recordemos que Jacques Vallée estuvo en la ONU, junto con también Joseph Mahan Heine, que también nos llevó a buen puerto, pero bueno, son cosas que pasan, así que contentísimo de estar acá, Coto. Sí, no, y de verdad a mí también me gustó mucho esta entrevista porque, o sea, más que entrevista, tener a nuestro invitado y que nos facilitaran algunos datos, como tú dices, de un caso que yo totalmente lo desconocía. Y de verdad, verlo desde el punto de vista de un periodista, y un periodista que le gusta el tema. O sea, él conoce el caso desde pequeño y lo llevó a tener la posibilidad de verlo desde cerca y tomar muchos apuntes respecto a esto. Y la suerte es que habla nuestro mismo idioma, entonces eso también nos ayuda bastante a aclarar muchas cosas. Y me gustó mucho escucharte a ti junto a él, hablando de un debate que tú le decías, sabes que yo tengo estas dudas, y él responde, y siempre siendo sincero, yo le creo a las personas porque yo estuve ahí y conversé con ellos. O sea, es importante hablar con la fuente directa, así que de verdad... Estuvo una posición abierta con respecto a la conversación, porque claro, tú notas de inmediato cuando a veces la persona está muy reticente a conversar o llevar el hilo de una conversación a planos netamente escépticos. Vuelvo a insistir, no se trata de negación, escéptico es tener dudas. Y qué mejor de un caso también, tal cual como él lo conoció desde pequeño. Nosotros lo conocimos a través de pequeños fanzines que venían en algunos periódicos, algunas revistas mexicanas, como digo, que nos interiorizamos, entre comillas, del caso. Claro, siempre una mirada más platillista, digámoslo de esa manera. Y claro, no te daba pie, por ejemplo, a pensar de la otra manera, que tal cual como lo expuso nuestro amigo Daniel, el tema político, que también es muy importante. Hemos tenido acá, por ejemplo, el famoso caso del Roswell boliviano, donde hubo una avanzada científica y se tapó con otras cosas. Entonces, es importantísimo que en el camino de la investigación ufológica se adopten estas aristas, porque es importante, insisto con esto, es muy importante siempre tener varias miradas, es decir, de distintas posiciones, el poder abordar un caso, algún relato, etcétera. Así que no, reitero con esto, yo quedé bastante satisfecho con la entrevista y bueno, esto nos insta más, tal cual como dije al principio, de seguir la huella, de poder saber qué ocurrió ya a fines de septiembre del año 1989, allá en una plaza pública de Bosnia. Así es. Chicos, tenemos que nuevamente pedir disculpas. Yo sé que Marcelo, estábamos súper contentos porque hoy día teníamos una lista de UFO checking, pero lamentablemente no la vamos a poder hacer por el tema de la conexión, porque no vamos a analizar un video o vamos a ver un video con una calidad que no nos permite ver con claridad, y también siempre queremos entregar el mejor contenido para ustedes, así que vamos a quedar nuevamente pendiente con los UFO checking. Yo creo que vamos a tener que hacer un especial. Yo tengo reclamo contra el director, porque no es posible que... Oh, y lo silenció. No, pero es buena onda. No, muy bien, muy bien. No, de verdad, yo estoy con muchas ganas de que hagamos un UFO checking y de verdad quiero hacer un comentario público, porque un amigo que tengo me mandó un video, me dice, lo voy a decir tal cual, tío Ufolí, me pone, tío Ufolí, tengo un video
y me mandó un video que todavía lo estamos viendo porque todavía no encuentro dónde está el objeto. Lo digo abiertamente. Pero lo vamos a mostrar la próxima semana porque de verdad es un material que nos ayuda a analizar lo que está sucediendo en el cielo y ver si es un caso abierto, es un caso cerrado, si es un montaje, si no es un montaje, como siempre lo comentamos acá. Así que, Marcelo, la próxima semana, yo insisto, tenemos que hacer un especial UFO Check-in. No sé si te parece una buena idea. Sí, me parece muy buena idea. Oye, y antes de finalizar, agradecer, a pesar de todas las dificultades técnicas, a nuestras amigas y amigos que estuvieron ahí en el chat. Lamentablemente por tiempo no los pudimos leer a todos, pero ellos saben que siempre están ahí y los queremos mucho, así que les enviamos un abrazo fuerte. Bueno, a pasar este mal tiempo viendo UFOLIX. Así es. Así que, y estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar preguntando cuál es el próximo programa. Así que para que ahí especulen ustedes. Para que especulen ustedes porque la próxima semana se viene bastante interesante. Solo diré que se acerca septiembre, así que se acerca los 18eros. Así que se acerca lo nacional, solamente diré eso. Así que, y la próxima semana vamos a tener la presencia de José Eugenio Ford, que lamentablemente no lo hemos podido tener por lluvia, por todo lo que está sucediendo, y también queremos mandarle fuerza a la gente que no la está pasando bien con la lluvia, que se cuiden por favor, y mucho ánimo, porque no todos lo están pasando bien con la lluvia, así que... Oye, sí, eso. un aviso que en estos días voy a estar subiendo una nueva nota a mi sitio ovniestacion.blogspot.com, así que a través de mis redes sociales voy a dar el anuncio, así que tienen que estar ahí bastantes atentas y atentos, queridos amigas y amigos. Y avísanos, Marcelo, porque así también lo publicamos en nuestros canales de difusión para genial. informar que usted ya tiene su nota puesta en blogestacion.com. ¿Me lo puedes repetir, por favor? ovniestacion.blogspot.com. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a dejar. Muchas gracias por todo, Marcelo. No, a ti, Coto, por el tiempo, el espacio, a nuestro invitado, al director también, Marcos, un fuerte abrazo y bueno, reitero mis agradecimientos para todas nuestras amigas y amigos que siempre están ahí al lado de este espacio UFOLIX, bueno, que ya somos una comunidad que ya trasciende las fronteras y nuestras miradas ya van en conjunto hacia el espacio, en búsqueda de algo que siempre hemos perseguido, algún fenómeno. Así es, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo, por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final. Como ya les informamos, el programa va a ser resubido, vamos a subirlo con mejor calidad para que ustedes lo puedan ver y opinar, dejar su like, así que, y bueno, nosotros nos despedimos así simplemente porque nos despedimos con los amigos de Coliseo Sentosa en nuestras cápsulas de UFO Literaria. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias, hasta luego, chao. Me estaba acordando, Sergio, hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan? Siempre se nos olvida saludar, somos muy groseros a veces. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, tardes o días, según sea el momento en que nos vean. Eso. Oye, me estaba acordando de un autor ufológico medio olvidado, ¿no? A esta altura, Brad Stiger, todo el mundo dice, claro, el proyecto Libro Azul, pero él tiene otros libros de ovnis, y hay uno que a ti en particular te gusta mucho, sobre todo por la portada que tiene ese libro. Sí, el libro que se publicó por editorial EDAF en 1978, bajo el título Contactos con extraterrestres, lo cual de partida ya distorsiona lo que realmente piensa Brad Stiger en ese libro. No lo que pensaba, por ejemplo, en Forasteros del Espacio, que publicó Editorial Pomaire en 1968. Este es otro Stiger, bajo la enseña de la paraufología a la cual se adhiere él en esa época. Es un libro muy, muy paraufológico, lleno de cosas extrañas, de títulos llamativos, donde por un lado aparecen hombrecillos vinculados a platillos volantes relacionados inmediatamente con lutins y duendes, según lo que estaba en boga en cierto sector de la ufología estadounidense en ese tiempo, y gigantes, robots, por ejemplo. Nunca olvidaré un subtítulo de un
en que se describe un caso ovni de la época con humanoides, los hediondos bajo el puente, ¿eh? Porque además venía ligado a veces a olor a azufre o olor a veces olores putrefactos también de gran intensidad. Entonces es un libro curioso, generó algunas reticencias de mucha gente, que por el título pensaba encontrarse con algo más vinculado con la idea del plan de exploración razonable y racional de la Tierra, y no se va a encontrar nada de eso. Recuerdo, por ejemplo, que Juan Antonio Fernández Peris, en la evaluación de libros que está como apéndice en un libro de Ballester Olmos del año 84, Investigación OVNI, va un apéndice bibliográfico, lo califica a este libro de rechazable, porque encontró que era delirante. Tiene aspectos, pero igual es interesante por lo de la época. Incluso el capítulo de los hombres de negro tiene cosas que solamente están ahí, porque además hay una experiencia del propio Brad Stiger en relación con el tema, no con los hombres de negro en sí, sino que con lo que podría identificarse como la fuerza ominosa que está detrás. Es bien interesante en ese sentido, como testimonio de una época. Es importante eso, poner los libros en su contexto, porque mucha gente lee hoy día un libro, por decir algo, de John Keel, que hablamos en alguna otra cápsula hace algunos días. Y uno lo lee con la visión actual y me parece que eso también es un poco erróneo, porque cada libro es hijo de su época, ¿no? Y en este caso, el de Brad Stiger, claro, es hijo de la época en la que Brad Stiger apoyaba la paraufología. Como tú mismo dices, 10 años antes él estaba en otra parada, entonces siempre es importante cuando uno toma un libro saber en qué contexto, en qué lugar, en qué momento fue escrito, y eso tenerlo presente a la hora de ir leyendo los argumentos que presenta el autor, independiente de que uno esté o no esté de acuerdo. Pero un libro escrito en el año 50 naturalmente hoy nos va a sonar mucho más ingenuo si es que está hablando de platillos volantes, por ejemplo. Claro que sí. Algo también te iba a comentar sobre eso de la época, el énfasis puesto en la relación del testigo con el fenómeno. Se me dirá, es que estoy descubriendo el mar Mediterráneo. Ojo. Pensemos hoy día cómo se está hoy, 2023, en qué términos se está discutiendo el tema OVNI. Que si derribaron o no derribaron un WAP. Entonces, era otra cosa. Hay otro aspecto también del libro que eso llamó la atención. Eso sí que yo me di cuenta que llegó y perduró en muchos ufólogos o aficionados al tema, una curiosísima enumeración de hipótesis que contiene el libro. Yo remito a los lectores a esa sección donde uno encuentra, quizá las grandes líneas están en otros lados, pero pequeñas variantes de las grandes hipótesis de la ufología ahí tienen un cobijo, y es interesante. ¿Sí? Se van a encontrar con algunas sorpresas. Por supuesto, siempre uno tiene como telón de fondo las 300 hipótesis de Ignacio Darnaud. Ahí no se le escapó ninguna. Pero me refiero a algunas de ellas podrían también encontrarse en el libro de Stiger. Brad Stiger, 1978, Contactos con extraterrestres, publicado en español por EDAF, un libro paraufológico, hijo de su época, que vale la pena siempre tener también presente en una biblioteca ufológica, y lo mencionamos aquí, en la cápsula ufológica que hacemos siempre con los amigos de UFOLix. Así que, Sergio, habrá que seguir ahí hurgando en la biblioteca a ver qué otro libro se nos aparece para comentarlo en una futura cápsula, ¿te parece? Claro que sí, y vienen más, siempre aparecen cosas en las bibliotecas ufológicas que han quedado ahí un poco ocultas, y misteriosamente vuelven a uno en el momento preciso. Sí. Aparece algo, sí. Así que vamos a indagar a ver qué nos aparece ahora. Un abrazo, Sergio, saludos, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Chao. Igualmente, chao.